Hola, muy buenas tardes a todos. Soy el profesor Gustavo Morillo y estamos dentro de la asignatura Saneamiento Ambiental. Hoy vamos a ver el tema referido a lo que son las técnicas de biorremediación para el manejo de desechos en la industria petrolera. Como hemos visto en clases anteriores, hemos hablado de diferentes formas de tratamiento de situaciones de contaminación que se pueden dar por diferentes actividades, tanto a nivel doméstico como a nivel industrial. En este caso, hay diferentes formas de que pueden ser atacadas o que pueden ser remediadas los efectos de la contaminación, y uno de ellos es a través de lo que se conoce como la biorremediación. La biorremediación es en sí la utilización de los microorganismos y todo lo que son los procesos microbianos para desintoxicar un ambiente o degradar los contaminantes que pueden estar en un espacio determinado. Ahora, ¿cuál es la importancia o cuál es el fundamento en lo que se basa el proceso de biorremediación? Tenemos que acordarnos, en clases anteriores estudiamos un poco lo que era el concepto de suelo, y dentro del concepto del suelo hablamos de lo que son los componentes principales que conforman el ecosistema suelo. Y si recordamos, estábamos viendo que el suelo se compone, o un suelo ideal, está compuesto por lo que es un 50% de material sólido y un 50% de espacio poroso. Dentro del el espacio poroso se espera que en condiciones ideales existan proporciones iguales de lo que es agua y aire dentro de ese espacio poroso del suelo, para permitir precisamente las reacciones biológicas que se dan dentro de ese suelo. Y el 50% restante, que es la fase sólida del suelo, está compuesto en gran proporción por lo que sería la fase mineral del suelo, y una pequeña proporción, pero bastante importante, es lo que es la fracción orgánica del suelo. Dentro de esta fracción orgánica vamos a encontrar que precisamente existen una gran variedad de microorganismos que hacen vida dentro de este suelo. Es a través de estos microorganismos que se encuentran en el suelo que se pueden dar muchos procesos de metabolización de diferentes elementos que se puedan conseguir en el suelo. Entre estos elementos podemos conseguir también la metabolización de lo que son sustancias contaminantes. ¿Cuál es y en qué se basa este proceso de biorremediación? Se basa principalmente en lo que es la mineralización de los compuestos. Y en sí, la mineralización no es otra cosa que llevar, por ejemplo, lo que son las cadenas carbonadas a sus elementos más simples, o a una mineralización completa, que idealmente, de darse una mineralización completa, se generarían los compuestos CO2 y agua. Si nosotros vemos esta ecuación que está en la pantalla, vemos que el proceso de mineralización es prácticamente la metodología o el proceso inverso a lo que es el proceso de fotosíntesis. ¿Verdad? En el proceso de fotosíntesis, los organismos que contienen clorofila, que son capaces de fotosintetizar, tienen la capacidad de tomar el CO2 de la atmósfera y, en combinación con agua, ir generando cadenas carbonadas. En el proceso de respiración y en un proceso de mineralización completa, se va a dar entonces lo que es el proceso inverso. De estas cadenas carbonadas vamos a llegar a el fraccionamiento de los compuestos, y de manera ideal tendríamos la generación de CO2 y de agua como productos finales. Ahora, eh, existen diferentes técnicas realmente para descontaminar una zona contaminada. Entre estas diferentes técnicas que se han usado por mucho tiempo y con diferentes resultados, tenemos, por ejemplo, lo que es la destrucción o modificación de los contaminantes. En esta metodología se busca alterar la estructura química de estos contaminantes de manera que lleguen a ser inocuos. También puede haber un proceso de extracción o separación. En este caso, los contaminantes se extraen y se separan del medio contaminado, aprovechando sus propiedades físicas, químicas,
como por ejemplo el proceso de volatilización, solubilidad o procesos donde está implícito la carga eléctrica. Por ejemplo, en este caso de extracción o separación, cuando hay, en el caso de darse un derrame petrolero, si el derrame es de un hidrocarburo liviano, mucha o gran parte de la fracción que de ese hidrocarburo liviano se va a eliminar del medio ambiente a través del proceso de volatilización. Entonces, hay una extracción de este contaminante a través de un proceso de volatilización. También se da otra técnica, es el aislamiento e inmovilización del contaminante. Los contaminantes en este caso son estabilizados, solidificados o contenidos con la aplicación de métodos físicos o químicos. Por ejemplo, cuando se da el proceso de algún metal pesado, se solidifica utilizando, por ejemplo, hormigón, cemento, etcétera. Es un proceso de inmovilización. Ahora, también existen, en líneas generales, hablamos de tratamientos no biológicos, que son todos los tratamientos físico-químicos que no implican la presencia de algún tipo de organismo para realizar el tratamiento. Y tenemos los tratamientos biológicos, que consisten en promover y mantener una población microbiana, una biomasa, que metaboliza un determinado residuo. La bioremediación se encuentra dentro de lo que serían estos tratamientos biológicos. En este caso, se aprovecha la capacidad que tienen los microorganismos y se han desarrollado muchos procedimientos para permitir una mayor eficiencia del proceso de bioremediación a través de aumentar lo que es la zona de contacto entre los microorganismos y los contaminantes presentes, con el fin de que el proceso sea más eficiente, más rápido y a menor costo. Ahora, ¿cuáles son las condiciones ideales para tener un tratamiento de bioremediación, un tratamiento biológico eficiente? Es importante contar con fuentes de carbono y energía. En principio, el mismo contaminante, cuando por ejemplo es un hidrocarburo, es una fuente de carbono y energía. Pero en muchos casos es necesario adicionar una fuente alternativa de carbono para permitir que los microorganismos se adapten y tengan los contenidos suficientes para poder ir metabolizando. Este es el caso, por ejemplo, cuando en un tratamiento de bioremediación podemos, por ejemplo, aplicar ciertos elementos como serían restos vegetales, acerrín, etcétera. Es una fuente de carbono alternativa que está más disponible para el microorganismo. El microorganismo utiliza esta fuente de carbono, hay un crecimiento microbiano y esto permite que el microorganismo entonces pueda atacar la fuente de carbono que realmente queremos atacar, que en este caso sería el hidrocarburo. De ahí que tomar en cuenta lo que sería el aceptor de electrones en el sistema. Comúnmente hay procesos anaeróbicos y aeróbicos. En los procesos aeróbicos el aceptor de electrones es el oxígeno, mientras que en los procesos anaeróbicos van a haber otro tipo de aceptor de electrones. En función a cómo va a ser el proceso que se va a establecer de bioremediación, hay que tomar en cuenta esta condición. Por supuesto, los organismos necesitan una serie de nutrientes que le permitan tener todas las condiciones idóneas para el proceso de bioremediación. Y en este caso, se hace entonces necesario una adición de fertilizantes adecuada para que se produzca el proceso de bioremediación. Y es importante mantener lo que son las condiciones físicas idóneas para el crecimiento microbiano. Esto es a través de un mantenimiento de lo que son las temperaturas ideales para el microorganismo, ausencia de materiales que sean tóxicos para el microorganismo y permitir un contacto adecuado. Aparte de lo que serían los contenidos de humedad que deben estar presentes en el sistema de tratamiento. Ahora bien, dentro de los sistemas de bioremediación, en líneas generales, se habla de lo que es un tratamiento in situ, que es cuando el tratamiento se tiene que hacer precisamente en la zona donde se produjo la contaminación. En este caso, todo el sistema de tratamiento se establece en la misma zona para permitir el proceso de bioremediación. Pero hay casos, por ejemplo, donde no es posible o no es conveniente
realizar el proceso de tratamiento en el mismo sitio de la contaminación y es necesario trasladar el material contaminado a otro sitio para realizar en ese otro sitio el proceso. Y en este caso hablamos de técnicas ex situ, que quiere decir que estamos trasladando el material contaminado a otra zona donde le haremos el tratamiento. La selección de que sea un tratamiento en el sitio o en un sitio externo va a depender de varias condiciones, principalmente la factibilidad económica, la eficiencia del tratamiento, la rapidez que se necesite en el proceso y a veces y con frecuencia puede ser que se dé presiones de tipo socioeconómico que lanzan la balanza, por así decirlo, entre uno u otro tipo de tratamiento. Bueno, esto es en líneas generales la introducción a lo que es el proceso de bioremediación. Vamos en la siguiente clase a hablar un poco más en detalle de los diferentes procesos dentro de esta técnica de bioremediación y les pido entonces que revisen el material descargable que está dentro del aula virtual y nos mantengamos en contacto a través de los canales de Telegram o WhatsApp para cualquier tipo de comentario, duda que tengan sobre el tema. Nos vemos entonces en la próxima sesión la semana que viene. Muchas gracias.